Y nuestra nueva serie se llama Los Tres Caminos, una visión histórica de la tradición budista, como bien dice aquí arriba, ¿no? Los tres caminos. La palabra que estamos traduciendo como caminos es la palabra yana. Los tres yanas, ¿no? A veces se dice que la palabra yana significa camino o significa vehículo. Vehículo en el sentido de que es algo que te lleva, que te transporta, ¿verdad? De aquí para allá, ¿no? Desde el estado no iluminado hasta el estado iluminado. Ese es el vehículo que te transporta a través de ese sendero, ¿no? O por lo mismo también el camino también es algo que te transporta, es algo que te lleva de un extremo a otro, ¿no? Y finalmente estamos usando el modelo de los tres yanas para hablar un poquito de la historia del budismo y de las distintas escuelas, los distintos énfasis, las distintas formas de práctica que hay en el budismo, ¿no? Cuando uno se acerca al budismo, una de las cosas que dice nuestro maestro, Bhante Sangharakshita, es que una de las cosas que te asombra es su increíble diversidad, ¿no? Igual te encuentras a los monjes Theravada con sus hábitos de color azafrán, pidiendo limosna de un lugar a otro, caminando muy serios por el bosque, ¿no? Te encuentras a las tradiciones tibetanas que son increíblemente floridas y llenas de rituales y llenas de trompetas y disfraces y máscaras, ¿no? Te encuentras también al budismo zen, que es increíblemente sobrio y prácticamente completamente desprovisto de símbolos muy ruidosos, digamos, muy vistosos, ¿verdad? Y todo lo que puede uno imaginarse en medio de esos extremos, ¿no? Y todo eso, pues, es budismo. Todo eso son distintas formas de aproximarse al camino hacia la iluminación. Y es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. La plática de hoy en particular es como una especie de introducción, en donde vamos a estar hablando específicamente de cómo podemos visualizar a la tradición budista como una especie de desarrollo a través del tiempo, ¿no? Entonces podemos decir, es un poquito como la historia del budismo vista desde la perspectiva de los tres yanas, ¿no? Entonces, los tres yanas o los tres caminos, los tres vehículos, en realidad pueden simbolizar muchas cosas, fíjense, no nada más se refiere al aspecto histórico. En realidad, los tres yanas pueden entenderse como tres formas de budismo o tres grandes escuelas del budismo. Pueden entenderse también como tres tipos de actitudes ante la vida espiritual, tres distintos énfasis con los cuales nos aproximamos a este camino hacia la iluminación, ¿no? Pueden entenderse también, particularmente de acuerdo a las tradiciones tibetanas, como estados sucesivos en la vida espiritual de un practicante, ¿no? Una persona, un individuo, se aproxima al budismo y conforme va profundizando su práctica, va atravesando por estos tres yanas. O bien, y que es el énfasis que queremos hacer nosotros, como tres fases en el desarrollo histórico del budismo. Estos tres yanas son, para empezar por nombrarlos desde el mero principio, Hinayana, Mahayana y Vajrayana. El Hinayana lo estoy poniendo así entre comillas, ahorita les voy a explicar por qué. Hinayana significa el pequeño vehículo o el pequeño camino. Hina significa pequeño, yana significa camino o vehículo, ¿no? Maha significa grande, entonces el Mahayana es el gran camino o el gran vehículo. Y Vajrayana es el camino del Vajra. El Vajra muchas veces se traduce como diamante o el relámpago diamantino. Entonces el Vajrayana a veces se le conoce como el camino del diamante o el vehículo diamantino. Hinayana obviamente se refiere al pequeño camino, ¿no? Un camino que es pequeño de acuerdo a la perspectiva de los mahayanistas. Entonces, por eso estoy poniendo Hinayana entre comillas, porque la palabra Hinayana
surgió como una especie de crítica o como una especie de casi como una descalificación, ¿no? De toda una corriente o de toda una escuela del budismo que consideraba que había ciertos practicantes que estaban muy enfocados en su propia, digamos, casi como de manera egoísta, ¿no? En su propia liberación, perdiendo de vista a todos los seres. Entonces, de acuerdo a los practicantes de las escuelas Mahayana, las tradiciones más antiguas o que entran dentro de lo que ellos llamaron Hinayana, pues son una versión limitada, podríamos decir, de la práctica budista, ¿no? Y por eso Hinayana es esto, es el pequeño camino visto como es un término ligeramente peyorativo, podríamos decir, que se utilizó en un momento dado, ¿no? Hay también otras formas de plantear cada uno de estos caminos. El Hinayana a veces también se asocia con una palabra que es el Sutrayana. Sutrayana en el sentido de que está basado en las escrituras más antiguas, en los suttas del canon Pali. Shravakayana, la palabra Shravaka significa discípulo, significa oyente, aquel que escucha al Buda, ¿no? Entonces es el camino de los discípulos originales del Buda, podríamos decir, de los que escuchan la palabra del Buda y siguen el camino del Buda. El Mahayana se asocia también con el camino del Bodhisattva, el Bodhisattva que es este ser, este practicante heroico del budismo que está dedicado al alcance de la iluminación por el beneficio de todos los seres, ¿no? Entonces el Bodhisattva es el practicante ideal del Mahayana. Por lo tanto, el Mahayana también se le llama el Bodhisattvayana. Y por último, otras formas de nombrar al Vajrayana es el Tantrayana, porque es el budismo tántrico, es el budismo que se basa en una serie de escritos que se conocen como los tantras, que son, digamos, de origen posterior, casi 1000 años después de la muerte del Buda, ¿no? Mantrayana también porque se basa mucho en la repetición de mantras o en el uso de otro tipo de símbolos y rituales como herramientas para alcanzar la iluminación. Entonces, bueno, esos son los 3 yanas. Los vamos a ver a cada uno de estos 3 yanas como formas de budismo, como actitudes o como fases en el desarrollo histórico del budismo. Entonces, los 3 yanas podemos verlos entonces, como les decía, como 3 formas del budismo o 3 escuelas, 3 grandes escuelas del budismo o 3 grandes actitudes ante la vida espiritual. El budismo, esto que llamamos el Dharma, es el camino que conduce al despertar. Es la comunicación de una mente iluminada que intenta llegar a una mente no iluminada como la nuestra, para llevarla a esa misma experiencia, para comunicarle la naturaleza última de todos los fenómenos. La manera de llegar a esa experiencia que llamamos el despertar o llamamos la iluminación, bajo cualquiera de las enfoques budistas, podríamos decir, bajo cualquiera de los enfoques budistas, la práctica budista consiste de estos 3 elementos fundamentales: ética, meditación y sabiduría. El cultivo de la ética a partir de cuidar nuestra manera de actuar, a partir de una conciencia del efecto que tienen nuestras acciones o nuestras intenciones. La meditación como una manera de cultivar la mente y de transformar nuestras emociones, de transformar nuestros estados mentales de manera directa, ¿no? Y el cultivo de la sabiduría, que tiene que ver con la posibilidad de abrir los ojos a las cosas tal y como son. Cultivar esa posibilidad de comprender intuitivamente, de manera directa, la realidad de las cosas, ¿sí? Entonces, esos 3 elementos, ética, meditación y sabiduría, en cualquier versión de budismo que ustedes estudien o encuentren, se van a encontrar estas 3, ¿no? Ahora, sin embargo, se puede caminar este camino enfatizando distintos aspectos de la práctica.
Se puede enfatizar, por ejemplo, la práctica de la ética y la práctica de la meditación. Más que nada concebirlo como un proceso de desarrollo individual en el que vamos trascendiendo nuestros estados limitados del ser y en donde básicamente el objetivo es liberarse del sufrimiento, ¿no? Romper, digamos, los tres venenos, la aversión, la avidez y la ignorancia, que son lo que nos mantiene atados al sufrimiento. Y a partir de cambiar esas condiciones que dan lugar al sufrimiento, se termina el deseo, entonces se termina el sufrimiento y se alcanza la meta del nirvana. Esa es una de las maneras de concebir, digamos, la práctica budista, ¿verdad? Otra de las formas importantes de ver el budismo tiene que ver con el altruismo, tiene que ver con el servicio, con ponerse al servicio de otros, con deshacernos de nuestro egoísmo a partir de entregarnos a una búsqueda de la iluminación para todos los seres. Practicar, como dice aquí, practicar por el beneficio de todos los seres. Intentar que surja en nuestro corazón el bodhicitta. El bodhicitta es ese impulso, esa voluntad hacia la iluminación por el beneficio de todos los seres, ¿no? Toda esta forma de práctica también hace mucho énfasis en la vacuidad, en este aspecto, digamos, metafísico muy importante del budismo, que es la doctrina de Shunyata, que nos habla de que todos los fenómenos están vacíos de una existencia sólida y sustancial. Lo que existe son básicamente procesos en constante fluir y en constante interconexión, ¿sí? Entonces, este aspecto, esta propuesta, bueno, que más que una propuesta, esta descripción, ¿verdad?, de la existencia a partir del concepto de Shunyata, es también parte de este énfasis o de esta forma del budismo. Y por último tenemos pues otro énfasis de práctica que sería un énfasis en la experiencia directa de la realidad aquí y ahora, ¿no? Esta idea de que te puedes abrir a lo que es la experiencia de la iluminación aquí, en este momento, a través de la experiencia, a través de conectar directamente con la profundidad de la experiencia humana, ¿no? Esta forma de práctica hace referencia a una transformación de las energías a través de los símbolos, a través del ritual, y mucho énfasis en el aspecto de la transmisión entre el maestro y el discípulo, ¿no? Y estas tres énfasis de práctica son precisamente el Hinayana, que es el Shravakayana, en el énfasis en la práctica individual, digamos, ética y meditación, el Mahayana o bien el Bodhisattvayana, que es el énfasis en la práctica altruista, en el surgimiento de bodhicitta, en el concepto de Shunyata. Y por último, el Vajrayana o Mantrayana, que hace referencia al tema de la experiencia directa y podríamos decir, el aspecto más esotérico, del budismo, ¿no? Entonces ahí tenemos a los tres yanas como tres actitudes ante la vida espiritual o tres énfasis, tres formas de budismo, tres escuelas distintas, ¿sí? Obviamente esto que les estoy contando está increíblemente simplificado, es muchísimo más complejo que todo esto, pero bueno, pues es una primera aproximación, estamos dando una introducción al tema, ¿no? Después se puede pensar en los tres yanas como tres estados sucesivos de la vida espiritual. En el budismo tibetano particularmente estoy pensando en la escuela Gelugpa. La escuela Gelugpa es la escuela del budismo tibetano a la cual pertenece el Dalai Lama y que fue una escuela fundada, podríamos decir, por un reformista que se llamó Tsongkhapa. Y Tsongkhapa hace mucho énfasis en que en realidad el camino de desarrollo espiritual
va pasando por diferentes profundidades. Obviamente, cuando uno se aproxima al budismo, pues uno es un novato, uno empieza, y lo que dice Tsongkhapa es que cuando empezamos a practicar, realmente nuestro énfasis tiene que ser Hinayana. El Hinayana es, digamos, para los discípulos en un nivel más básico, que están enfatizando una liberación personal, una práctica personal, ¿no? El ideal del Arahant, como se le dice a veces, el Arahant es aquel que se ilumina, pero que alcanza el despertar, que alcanza la liberación del sufrimiento a partir de seguir los pasos del Buda. Y se pensaba originalmente que el Arahant realmente es una etapa, digamos, un poco inferior a la del Buda mismo, ¿no? El Buda mismo que alcanzó la iluminación por sus propios esfuerzos. Entonces, de acuerdo a esta visión, pues el Hinayana es un énfasis que es apropiado para los discípulos de niveles más básicos. El Mahayana, el énfasis en el surgimiento de Bodhicitta, es para los discípulos de nivel intermedio, en donde ya es importante concebir la iluminación suprema, como la liberación de todos los seres de la rueda de la existencia, ¿no? Ese es el énfasis del Mahayana, que es apropiado para los discípulos de niveles intermedios. Y por último, el Vajrayana es apropiado para los discípulos más avanzados, en el que tenemos un énfasis en el ritual, en lo simbólico, en la transmisión directa de maestro a discípulo, ¿no? Les voy a decir que nuestro maestro Bhante Sangharakshita no está muy de acuerdo con esta visión, ¿no? Porque lo que él dice en realidad es que los tres yanas simplemente son énfasis distintos de lo que él considera que es el acto fundamental del budista, que es ir a refugio. Ir a refugio, obviamente ir a refugio a las tres joyas está presente en todos estos distintos énfasis, ¿no? En el Mahayana, por ejemplo, el ideal del Bodhisattva es básicamente el aspecto altruista del ir a refugio, ¿no? Entonces, ir a refugio está presente en todos los estados del desarrollo del individuo, desde que empieza a practicar hasta que se ilumina. La lógica de todo ese camino es ir a refugio a las tres joyas. Entonces, esta es la visión que presenta Sangharakshita ante esta propuesta, ¿no? Pero bueno, es cierto que en el contexto del budismo tibetano se habla de estos estadios o estados sucesivos a lo largo del camino espiritual de un individuo, como los tres yanas. De alguna manera, lo que dice Tsongkhapa es que la práctica del individuo, conforme se va profundizando, va recapitulando toda la historia del budismo, ¿no? Y es la historia del budismo y el surgimiento de estos tres yanas como diferentes etapas sucesivas en el desarrollo histórico del budismo, se ven plasmadas también en el desarrollo del individuo, ¿no? Entonces, esta es la propuesta de los tres yanas a ese nivel. Si en algún momento quieren comentar algo, Abhayagita o Samamati, porfas intervengan en cualquier momento, ¿eh? Y también si hay cualquier comentario o pregunta en cualquier momento, simplemente hablen, ¿eh? Ya sea las personas que están presentes o las personas que están por Facebook. Si estás por Facebook y nos quieres escribir algo para que contestemos alguna duda o alguna inquietud que tengas, siéntete con la libertad de hacerlo, y aquí Moksharati me va a pasar la preguntita. ¿Sí, Adolfo? Gracias. Si vemos estos tres caminos, así como está planteado ahora, como tres estados sucesivos de la vida espiritual, Ajá. y pues para quienes estamos en un nivel todavía no de básico, pero podemos más o menos vislumbrar qué son estos tres yanas, ¿cómo sería una manera fértil, apropiada de vincularnos con eso, como una aspiración, para quienes lo vemos todavía como algo quizá muy lejos, muy lejano? ¿Que ves, digamos, la iluminación como algo muy lejano? Sí,
ejemplo, la llaman para los discípulos en un nivel más básico, pues yo me siento todavía menos que básico, ok. Por así decirlo, en términos generales lo podemos vincular, nos podemos vincular a ello como una aspiración, porque por ejemplo, aquí estudiamos el bodhicitta o estudiamos o aspiramos al cultivo del bodhicitta. Sí. Pero estoy muy lejos de ser un discípulo intermedio. Sin embargo, lo estudiamos. Ajá. Entonces, lo puedo estudiar como una aspiración. Pues fíjate que, digo, igual y lo puedes hacer como una aspiración, como bien dices, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la visión de Bhante, en donde dice que realmente lo que hay en todos los niveles de práctica es un ir a refugio, ¿no? Ya sea que estés en Kinder -2, o que estés en la prepa, o que estés en el doctorado, en cualquier nivel de práctica que estés, o en cualquier nivel de profundidad, la práctica consiste en ir a refugio a las tres joyas, y eso en sí mismo se va profundizando. Entonces, no sé, habla incluso Bhante de que existen distintos niveles de ir a refugio, ¿no? Quizá cuando apenas nos estamos acercando al camino, podemos decir que estamos en un ir a refugio provisional, ¿no? O sea, que apenas estamos ahí acercándonos, estamos como que metiendo el piecito en el agua y lo sacamos, lo metemos tantito en el agua y lo sacamos, hay tantito sí, pero tantito no. Hay un ir a refugio, hay un reconocimiento de las tres joyas como valores importantes. Y en la medida en que te vas echando un clavado cada vez más profundo a la práctica, esas tres joyas empiezan a ser cada vez más importantes y más grandes y más brillantes y más centrales, ¿no? Pero todos esos distintos niveles de profundidad que están, digamos, capturados en estas fases sucesivas de desarrollo espiritual, los puedes ver como niveles de ir a refugio. A mí me gusta mucho la visión de Bhante porque de alguna manera es lo que dice, ¿no? Y el ir a refugio, por ejemplo, el énfasis en el surgimiento del bodhicitta, es el aspecto altruista de ese ir a refugio, que aún en sus etapas más primordiales, podríamos decir, aún en sus etapas más tempranas, esa lucecita del bodhicitta, esas ganas de cultivar ese aspecto altruista de la práctica, por ahí están, ¿no? Por ahí están brillando. Y de hecho el mismo camino del bodhisattva es muy bonito porque te habla del bodhisattva novicio, ¿no? El bodhisattva novicio como aquel que apenas está empezando ahí a inteligir el asunto, ¿no? El bodhisattva del camino, ya como un bodhisattva que ya está más encaminado, ¿no? El bodhisattva irreversible, o sea, la misma aproximación mahayana te ofrece estos distintos estadios de desarrollo a lo largo de la práctica, ¿no? Entonces, es específicamente en el budismo tibetano, particularmente en la escuela Gelugpa, en donde se habla de los tres yanas como estos estadios sucesivos, ¿no? Pero el mismo Mahayana, en algún momento también, por ejemplo, en el Sutra del Loto Blanco, se habla del Ekayana. Ekayana es un solo camino. No es cierto que hay tres caminos, no es cierto que están por acá los arahants y por acá los bodhisattvas y por acá quién sabe quiénes. En realidad hay un solo camino, el camino de la iluminación suprema, de la búsqueda de la iluminación por el beneficio de todos los seres. No existe la posibilidad de concebir la práctica como un aspecto de egoísmo, ¿no? Esta visión de que estás practicando solamente para tu propio beneficio no es ni siquiera posible, porque evidentemente en la medida en la que no puedas trascender este énfasis en estar autocentrado, pues sencillamente no te mueves del lugar, ¿no? Entonces el Hinayana, entre comillas, dice el Ekayana, en realidad no existe, ¿no? En realidad hay un solo camino. Entonces, bueno, no sé si este énfasis en el ir a refugio te gusta, Adolfo. ¿Sí? ¿Te gusta? Gracias. Gracias. Abayaguita. Sí, a lo mejor puedo como complementar las tres llamas, los tres caminos, pues mencionando que en el budismo temprano, que es el que se conoce como Hinayana, la práctica va a enfocarse en antídotos, en preceptos, en reglas, ¿no? Como en seguir ciertos lineamientos escritos en donde si me porto de esta manera o si con acciones de amor y bondad
voy purificando mi camino, ¿no? Sí, Y voy transformando mi mente, voy transformando mis emociones. sí, Y el Mahayana se va a apoyar en el budismo temprano para desarrollar otro tipo de práctica en donde tiene que ver más el realmente contactar con tu corazón y con todos los sentidos, con todos los seres, con todo lo que nos rodea, ya sí, no nada más en antídotos y preceptos que yo individualmente estoy practicando. En el Mahayana nos dice, pues sí, practícalos, pero practícalos también con todos los demás, ¿no? No nada más para ti. sí, Y también, o sea, por el bien de todos los seres, para lograr la iluminación también, ¿no? Y exacto. en el Vajrayana, creo que la gran diferencia entre estas tres etapas o tres caminos es que el Vajrayana se basa más en la no forma, digamos, también tiene que ver con la forma como meditamos. El budismo temprano va de la respiración, que es una forma, a la vacuidad, que es cuando logras pues estar absorto completamente en la meditación. El Mahayana también de la forma, de la respiración o de el cultivo de la emoción positiva, vamos a tratar de encontrarnos con una imagen de un Buda o percibir una cualidad en ello. Y en el Vajrayana vamos de la vacuidad, de la percepción de la vacuidad y de la forma de una forma de iluminación, ya sea con la percepción o alguna de sus cualidades, o alguna visión de un Buda, de la vacuidad del cielo, de la no forma, aparece una forma de iluminación en tu mente, ¿no? O una manera de percibir un poquito la iluminación. Ok, Y sí. esto también se va a cultivar a través del canto de mantras, a través de la meditación y a través de los preceptos en sus diferentes épocas, digamos, o todo junto. Ajá, ok. ¿Está bien? Sí, sí, gracias a Valleguita. Muy bien, sí. Como lo practicamos nosotros. Muy bien, gracias a Valleguita. Sí, las personas que están por Facebook no escucharon a Valleguita y está un poquito largo para decir todo lo que dijo, pero bueno, creo que es importante que esto que nos compartes de que en los distintos énfasis o estados sucesivos realmente el énfasis en la meditación es ligeramente distinto, ¿verdad? Sí. Gracias a Valleguita. Sí, Blanca. Cuando se habla de las tres llamas como estados de desarrollo histórico del budismo, ¿hubo traslapes? Sí, ahorita voy a hablar de esa parte. Ahorita voy a llegar a la parte histórica, que realmente es el contenido central de esta charla. Pero ahorita llego ahí, Blanca, gracias. Sí. Bueno, los tres yanas como tres fases en el desarrollo histórico del budismo. Justo a esto íbamos, ¿no? Bueno, pues obviamente sabemos que el budismo empieza con el Buda, que originalmente se llamaba Siddhartha Gautama, que nació en Kapilavastu, lo que hoy está básicamente en el sur de Nepal, en la frontera con la India, en el año de 484, antes de la era común, ¿no? Y alcanzó su parinirvana en Kushinagar en el año 404, antes de la era común. Y básicamente todo lo que encontramos en los registros, o sea, se tiene clarísimo que el Buda sí fue un personaje histórico, sí hay registros históricos muy concretos de que vivió y de cómo era la vida y cómo era el contexto social y cultural del mundo en el que él vivió, ¿no? Y en las escrituras budistas, que recogen también aspectos importantes de la historia de esa época, se habla particularmente de su nacimiento, del momento de su iluminación, digamos, de la búsqueda que él emprendió hasta alcanzar la iluminación, de lo que pasó el tiempo alrededor de este evento importantísimo que sucedió cuando él tenía 29 años, después de haber renunciado a la vida del hogar y de haber estado practicando la meditación, de haber estado practicando austeridades durante muchos años. Y después de haber renunciado a todo camino conocido y habiendo decidido que iba por sus propios medios a buscar desde su propia intuición
el camino hacia el despertar. Y bueno, alcanzó la iluminación, y sobre la iluminación hay mucho escrito en los textos del canon Pali o de la historia del Buda, ¿no? Después tuvo 40 años de ministerio, 40 años durante los cuales estuvo comunicando su verdad, dando sermones a miles de personas en todos lados, recorriendo la cuenca del Ganges, ¿verdad? De ida y de vuelta, para arriba y para abajo, hablando con mercaderes, con reyes, con sirvientes, con prostitutas, con padres de familia, con monjes, con todo tipo de públicos, ¿verdad? Comunicándoles su práctica, comunicándoles su mensaje, ¿no? Toda su vida fue un ejemplo increíble de compartirse todos los días y en cada momento, intentar compartir desde su compasión infinita la verdad a todos los seres. Y por último, también en las escrituras se encuentran detalles de su parinirvana y de todo ese último viaje que él emprendió desde el momento en el que pues empezó, digamos, como a despedirse, ¿verdad? Hasta el momento en el que su cuerpo murió y alcanzó su parinirvana. Entonces, ese es el origen del budismo. Ahí inicia todo, ¿verdad? Despuésito de la muerte del Buda, 3 meses después de su parinirvana, se llevó a cabo el primer concilio budista en un lugar que se llama Rajgir, o Rajagraha, se llamaba en aquel entonces. Este primer concilio budista fue dirigido por Mahakāshyapa, que era uno de los discípulos más importantes del Buda, uno de los más cercanos. Y la idea de este primer concilio budista fue sistematizar las enseñanzas del Buda, ¿no? De alguna manera ponerse de acuerdo, ¿verdad? Imagínense ahí a miles de monjes budistas, miles de seguidores del Buda, de pronto se encuentran sin el Buda. Y decir, bueno, pues ¿y ahora? ¿Cómo le hacemos para mantener esta enseñanza sagrada que hemos recibido, este camino maravilloso hacia el despertar, y para ponernos de acuerdo qué fue lo que enseñó el Buda, qué fue lo que sí enseñó el Buda, qué fue lo que no enseñó el Buda, y cómo podemos organizar toda esa enseñanza? Entonces, ese fue la primera reunión, por así decirlo, de practicantes budistas para darle una forma a la enseñanza, ¿no? Después pasó el tiempo y pues alrededor de 100 años después tuvimos el segundo concilio budista, porque empezó a haber problemas dentro de la Sangha. Empezó a haber diferencias entre diferentes facciones de la Sangha. Unos enfatizaban más unas cosas, otros enfatizaban más otras cosas, y decidieron juntarse de nuevo en Vaishali, muy cerca de Patna, y se llevó a cabo el segundo concilio budista en el año de 334 más o menos, antes de la era común. Este segundo concilio budista ya realmente representa el primer cisma de la Sangha, la primera división que parece que tuvo que ver con diferencias en la disciplina monástica. La disciplina monástica está comprendida en una serie de textos que se conocen como el Vinaya, y en ese momento hubo 2 grandes grupos, los Shtaviras. Los Shtaviras eran un grupo de reformistas que deseaban modificar el Vinaya, deseaban hacerlo más duro y deseaban hacerlo más estricto, porque sentían que se estaba perdiendo, se estaba haciendo laxo, ¿no? Y querían regresar a una disciplina más rígida, más estricta, ¿no? Y por otro lado estaban los Mahasámgikas, que eran, digamos, la mayoría de las personas, y eran los conservadores en el sentido de que no veían la necesidad de hacer mayores cambios al Vinaya. Y estos cambios, fíjense, tenían que ver en algún sentido con, por ejemplo, cosas como que si comemos después de las 12 del día o no comemos después de las 12 del día, que si los monjes están autorizados para manejar oro y plata o no están autorizados para manejar oro y plata, que si ese tipo de detalles que tenían que ver con la disciplina monástica.
Después los Shtaviras, digamos que se formaron ya propiamente dos facciones o dos sectas separadas de budistas. Los Shtaviras dieron lugar, la palabra Shtavira significa los ancianos, dieron lugar a muchísimas escuelas budistas, creo que alrededor de 16 escuelas budistas diferentes, 16 sectas, podríamos decir, o órdenes, ¿no? Entre ellas estaban los Sarvastivadis, los Pudgalavadas, los Dharmaguptakas, los Vivayavadas, que eran algunas de las escuelas más importantes. Los Vivayavadas, que es los que la palabra Vivaya significa los analíticos, eran los estudiosos, digamos, que eran más analíticos. A la larga dieron lugar a una escuela que se llama Theravada, que es la única de todas estas escuelas que todavía sobrevive. Entonces estas fueron pues todas las escuelas que hubo en el budismo antiguo, y de hecho la semana que entra vamos a hablar un poquito sobre toda esa fase temprana del budismo, ¿sí? Y sobre todas estas distintas escuelas y qué era lo que cada una de ellas enfatizaba, digamos, por qué fue que se plantearon como escuelas distintas, ¿no? Después, entre los sarvastivadinos, ahí se ve que hay unos antecedentes del Mahayana. Entonces sí, efectivamente, Blanca, sí hubo traslape completamente. Aún en la temporada, en las épocas más tempranas del budismo, 200 años, 300 años después de la muerte del Buda, puedes empezar a ver ahí ya las raíces del énfasis Mahayana. Entonces hubo toda una época de traslape en el que en el mismo monasterio había monjes que practicaban solamente los suttas del canon Pali, y había otros monjes que adquirían otros textos que eran los sutras del Mahayana y que hacían énfasis en la práctica del Bodhisattva y en los paramitas, ¿no? Y los tenías practicando en el mismo monasterio, ¿no? De hecho, Xuanzang, que viajó de China a la India y que pasó por la Universidad de Nalanda en cierta época por ahí del siglo... ¿Cómo de qué siglo será Xuanzang, Saramati? Siglo VI más o menos, ¿verdad? De la era común, sí. ¿Nalanda a qué periodo pertenece? Nalanda estuvo activo durante varios cientos de años, pero durante su época de oro, digamos, más o menos en ese entonces, desde el año 200 hasta el año 500 por ahí, tenían monjes que estaban practicando Hinayana y Mahayana, ¿no? Entonces estaba... Vajrayana es un poquito posterior, en realidad se dio en otros contextos, ahorita lo vamos a ver. Pero entonces ahí entre los sarvastivadinos tenemos los antecedentes del Mahayana. Y luego tenemos por otro lado los Mahasamgikas, ¿no? De este primer cisma. Los Mahasamgikas, la palabra Mahasamga significa gran sangha. Y ahí tuvimos por lo menos 3 escuelas. La Ekavajira, a ver si que alguien puede pronunciar esa palabra. Ekavyavajira, Ekavyavahrika. Después el Lokottaravada y los Kukutikas, ¿no? Y entre los Lokottāravadas, ahí también encontramos antecedentes del Mahayana. Entonces, los antecedentes del Mahayana se encuentran tanto en algunos de los Shtaviras como entre los Mahasamgikas, pero mayoritariamente entre los Mahasamgikas, ¿no? Entonces, después, fíjense que después sucedió algo muy importante porque hubo un rey que se llamó el rey Ashoka, que vivió más o menos entre el año 300 y el año 232 antes de la era común, y que aquí tenemos en este mapa toda la zona que llegó a ser el reino del imperio Maurya de Chandragupta, que fue el imperio que heredó Ashoka. Y era un imperio que estaba constantemente colonizando nuevos terrenos y demás. Y Ashoka subió al trono, parece que era un rey súper sanguinario, súper cruel, ¿no? Así como completamente aguerrido y tremendo, ¿no? Pero después de la guerra de Kalinga, parece que él tomó conciencia de que había matado más o menos a 100,000 personas y tomó conciencia del sufrimiento que había causado y del dolor que había causado y generó una transformación increíble en su conciencia. Se convirtió al budismo
empezó soltó la guerra por completo, soltó las armas, empezó a hacer una labor muy insistente de protección hacia los animales, de poner lugares de apoyo a los enfermos, a los desvalidos, realmente a una serie de énfasis hacia los aspectos de la compasión. Se convirtió al budismo y ya después, como parte de su gobierno, estableció realmente un estado completamente budista y después mandó emisarios hacia el sur, hacia Sri Lanka, hacia el oeste, que llegaron hasta el reino greco-bactriano e incluso hasta el Mediterráneo. Y luego hacia el noreste, hacia Asia Central, básicamente hacia China. Entonces, a partir del reinado del rey Ashoka, el budismo ¡pum!, se expandió por un área geográfica increíblemente vasta. Y en el momento de expandirse también empezó a diversificarse. Porque imagínense que los monjes que llegaron acá eran de cierto tipo y los que llegaron acá tenían otro énfasis y los demás allá. Y luego imagínense que llegó hasta el Japón y llegó hasta Tailandia y hasta Laos, Camboya, Vietnam, Corea, ¿no? Y en toda esta diversificación geográfica también fue acompañándolo una diversificación de formas y de énfasis que ha llegado a nuestras manos, digamos, en el siglo XXI, con esta increíble diversidad que es la tradición budista, ¿no? Ashoka convocó al tercer concilio budista, más o menos en el año 250, antes de la era común, en Pataliputa, que es ahora la ciudad de Patna. Y la idea de este tercer concilio era purificar a la sangha de miembros corruptos. Algunos historiadores piensan que esos miembros corruptos, entre comillas, eran precisamente los mahasámgikas, es decir, eran, digamos, los más estrictos, los más Theravada, los más cercanos a los Theravada actuales, los que convocaron este tercer concilio budista. La idea era también aclarar confusiones con respecto a la doctrina y también se hizo en aquel entonces la compilación de la Abhidharma, que la compilación de la Abhidharma es pues toda una sección muy importante del canon Pali que tiene que ver con el estudio de los eventos mentales, con el estudio de la naturaleza de todas las cosas a partir de sus constituyentes más básicos, ¿no? Bueno, ok, hasta ahí más o menos una vista a vuelo de pájaro del budismo temprano. Y después, bueno, viene el énfasis mahayana. ¿En qué consiste el énfasis mahayana y de dónde salió? Se piensa que comenzó más o menos entre el año 150 antes de la era común y el año 100 de la era común, básicamente entre las órdenes mahasámgicas y los sarvastivada. Los sarvastivadinos eran parte de los shtaviras, ¿no? Como ya vimos. Entonces, tanto entre los shtaviras como entre los mahasámgikas empezó a haber este énfasis de práctica que se piensa que probablemente estaba asociado a monjes aislados, que por aquí y por allá empezaron a enfatizar como una vía válida para alcanzar la iluminación el camino del bodhisattva. Y de hecho ellos originalmente no le llamaron Mahayana, le llamaron Bodhisattvayana. Bodhisattvayana, es decir, el camino que se refiere al practicante que aspira a la liberación universal y completa de todos los seres vivos. Es el énfasis altruista de la práctica, el énfasis que trabaja con el cultivo de bodhicitta, ¿no? Y como comentaba, ¿no? Se mantuvieron en paralelo en los mismos espacios físicos, en los mismos monasterios, practicantes budistas que podrían concebirse más como estilo Theravada, y practicantes budistas que practicaban las paramitas y las prácticas de bodhicitta muy dirigidas hacia ese énfasis, ¿no? Con el tiempo se autodenominaron Mahayana y obviamente el denominarse Mahayana lleva una crítica implícita al Hinayana o a todas las versiones previas o tempranas de práctica, ¿no? Los mahayanistas aceptaron nuevos textos, que son los Sutras Mahayana, como parte de su canon,
Los Hinayana no aceptaban esos textos como parte de su canon. Los Hinayana se apegaban exclusivamente al canon Pali, ¿verdad? También como parte del Mahayana aparecieron todo un panteón de Budas y Bodhisattvas de diferentes colores, con diferentes símbolos y en fin, ¿no? Que ya vimos cuando estuvimos viendo el mandala de los 5 Budas, ¿no? Se habla también de una especie de dimensión cósmica en el Mahayana, porque se habla de la idea de que hay Budas y Bodhisattvas practicando en los miles de millones de universos, ¿no? Y que todos están en esta especie de intento coordinado por lograr la iluminación de todos los seres, ¿no? Entonces, esta visión como cósmica del contexto de práctica es muy, muy mahayana. Y, por supuesto, el énfasis en la doctrina de Shunyata, de la vacuidad, ¿no? Algunas de las escuelas del Mahayana, bueno, las más importantes son la escuela Yogacara, la escuela Madhyamaka y la escuela del Tathagata Garbha, que las vamos a ver en otro momento a lo largo de esta serie, que son también muy Mahayana las tres, pero también con distintas propuestas de práctica y de concepción también de la mente humana, ¿no? Y por último, el Vajrayana. El Vajrayana es el camino diamantino, el camino del vehículo del diamante. En los imperios Gupta y el imperio Pala, que florecieron más o menos entre el año 320 y el 550 de la era común, surgió un nuevo movimiento que fue el movimiento del budismo tántrico. Inicialmente este movimiento fue como una extensión del Mahayana, pero empezó a usar, por ejemplo, otro tipo de herramientas como los mantras, como las visualizaciones que nos comentó ahorita Abhaya Gita, los mudras, es decir, los gestos sagrados, ¿no? Los gestos esotéricos, los mandalas, también como una herramienta de práctica. Inicialmente el Vajrayana se remonta a grupos de yogis errantes que andaban por ahí perdidos en las montañas, ¿no? Encuerados, ¿verdad? Practicando con los pelos parados así, practicando en los campos de cremación, con prácticas bastante extremas, bastante también mezcladas con elementos de chamanismo, ¿no? La palabra Mahasiddha, estos yogis errantes se llamaban los Mahasiddhas. La palabra Mahasiddhas, Maha significa gran, ¿no? Y los siddhas son estos maestros que tienen poderes, ¿no? De hecho, Padmasambhava, que aparece aquí en la imagen, que es uno de los exponentes principales del Vajrayana en el Tíbet. Él es de origen indio, pero fue al Tíbet a instalar el budismo en el Tíbet, a transmitir el budismo en el Tíbet. Él era uno de los Mahasiddhas, ¿no? Muy importantes. También en el budismo Vajrayana tenemos una nueva clase de literatura que no encontramos en los otros yanas, que son los tantras, ¿no? Y entonces el budismo Vajrayana inició en la India medieval y después se extendió hacia el Tíbet y hacia Asia Oriental. En el siglo VIII es cuando el Vajrayana se establece de manera ya más clara en el Tíbet, precisamente con la visita de Santarakshita inicialmente y después Padmasambhava. Padmasambhava es el que ya definitivamente lleva el budismo al Tíbet. Luego, como veremos más adelante, el budismo en el Tíbet medio se disolvió y luego regresó a Tisha y lo levantó de nuevo, en fin. Entonces el budismo tuvo varias llegadas al Tíbet hasta que se estableció ya de manera más firme, ¿no? Hay distintas escuelas del budismo Vajrayana, entre ellas el budismo tibetano, que vamos a ver que tiene por lo menos 3 o 4 escuelas grandes. El budismo, no sé si conoces tú esta palabra, Samamati. ¿Así se pronuncia? Newar. Budismo New. Es la primera vez que la veo hoy que estaba preparando la clase. Newar. Ah, ok. En la autobiografía de Bhante. Ok. Entonces, budismo Newar, nepalés, budismo esotérico indonés, budismo esotérico chino, coreano y japonés. O sea que tenemos budismo Vajrayana en todos estos lugares del mundo, ¿no?
Y sí podemos decir que claramente ya me pasó del tiempo. El Vajrayana es, digamos, la última fase de desarrollo del budismo, ¿no? Ahí tenemos, nada más para terminar, este esquema muy simplificado de la historia del budismo. Aquí tenemos la línea del tiempo, ¿verdad? Desde el año 404 antes de nuestra era hasta el año 2022, que estamos hoy. ¿Qué estamos? 2022, ¿verdad? Sí, 2022 por acá. Pasando por el año 0, ¿verdad? El parinirvana del Buda, el primer concilio budista. Ahí surge todo lo que después conocimos como Hinayana, que hoy está representado por la escuela Theravada y que se ha mantenido desde los orígenes del budismo hasta nuestros días, ¿no? Después hubo un segundo concilio budista, un tercer concilio budista con el rey Ashoka, y después un cuarto concilio budista, más o menos en el año 78 de nuestra era o de la era común, el surgimiento de los sutras de la perfección de la sabiduría, la presencia de este personaje muy importante que se llama Nagarjuna, y a partir de ese momento más o menos claramente el budismo Mahayana, ¿no? Y por último, el budismo Vajrayana, más o menos a partir del siglo VII, del siglo VIII, principalmente en el Tíbet, pero no nada más en el Tíbet. También desde este momento hasta nuestros días. Entonces, en la actualidad, el budismo ha llegado a Occidente y ha llegado con toda esta increíble diversidad. Llegó a Occidente más o menos desde el siglo XVIII, el siglo XIX, y ya ahorita en el siglo XXI pues lo tenemos muy claramente presente en muchos países de Europa y de las Américas, ¿no? Y tenemos presentes a todas las escuelas están por ahí, ¿no? Entonces el budismo ha llegado con esta diversidad y hay veces que la gente dice, bueno, pero ¿qué budismo practicas, verdad? Porque hay tanto que es a veces difícil hacer sentido de toda esta diversidad, ¿no? Y bueno, tenemos el mapa, aquí se ve el subcontinente indio, aquí fue donde surgió el Buda, y muy en términos generales tenemos el Theravada en Sri Lanka y en el sureste de Asia, ¿verdad? Tenemos el Mahayana hacia China y hacia Japón, de hecho el budismo Zen que llegó primero en China con la versión Chan y después en Japón con la versión Zen, es budismo Mahayana. Y por último, budismo tántrico, básicamente al norte de la India, en el Tíbet, aunque también hay Vajrayana en otros lugares del mundo, ¿no? Pero ese es, digamos, un resumen geográfico también de cómo la diversificación del budismo está asociada también al movimiento geográfico del budismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le dejamos. No sé si quieren hacer algún otro comentario, Samamati o Abayagita. No, creo que lo hiciste muy bien. ¿Sí? ¿Te gustó, Samamati? Sí, mucho. Podría comentar un poquito, pero no, es fantástico. Ok, gracias, Samamati. ¿Algún comentario o ya ahí le paramos todos? ¿Ya nos vamos a dormir? Sí nos vas a platicar de cada una de estas. Después, ¿verdad? Sí, después a lo largo de toda la serie vamos a ir hablando ya de aspectos más específicos de todo este gran panorama que acabamos de ver ahorita, ¿no? Sí, sí, Abayagita, gracias. Con una probadita nada más, ¿no? Sí, vamos a verlo más adelante. ¿Cuánto va a durar esta serie? Esta serie, pues mira, todavía no la tenemos planteada completita, pero yo calculo que por lo menos de aquí a junio, ¿eh? Yo creo que sí. Es muchísimo, sí, es muchísimo. Y hay temas, bueno, fascinantes, ¿no? Como realmente ir conociendo al budismo un poquito más desmenuzadito, ¿verdad? Porque nosotros en la tradición Triratna, pues somos una escuela, podríamos decir, emergente o una tradición emergente que surgió en los años 60 y nuestro énfasis es ecuménico. Nuestro maestro Bhante tuvo formación o tuvo educación, entrenamiento con maestros de los diferentes yanas, de los 3 yanas. Entonces, lo que él hizo en el momento en el que llegó a Occidente fue tratar de extraer las enseñanzas más centrales, más radicales, más básicas en el sentido de que son la base
de todas las escuelas budistas, y en esas puso el énfasis, ¿no? Aquello que es compartido en todas las escuelas budistas, y entonces en ese sentido tenemos un enfoque ecuménico, tenemos un enfoque que toma de todas las escuelas, no tanto porque esté tomando así como que de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Sino porque está yéndose a la raíz de lo que se comparte en todas las tradiciones budistas, ¿no? Las enseñanzas centrales del Buda, como las 4 nobles verdades, el camino óctuple, las 3 lakshanas, ¿no? Que son parte del énfasis muy importante de nuestro maestro. Bueno, pues ahí le dejamos. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven por Facebook. Que tengan buena noche. Nos vemos el domingo. Gracias. Gracias. ¿Sabe qué?